Mirad, lo he dividido en 5 puntos, A, B, C, D y E. En el punto A vamos a hablar de la planificación a grosso modo, aunque ya hemos hablado a lo largo de las diapositivas. Cuando nosotros hacemos una planificación, establecemos lo que es una línea base a través de la valoración funcional. Y podemos dividir esa valoración funcional en lo funcional, los test del Deep Squat, HLR, Shoulder Mobility, test analíticos, etcétera, etcétera, para ver los constraints o las limitaciones que tiene la persona a la hora de realizar patrones básicos de movimiento. Por supuesto, eso lo podemos llevar a, si eres especialista en biomecánica de carrera, cómo genera la mecánica de carrera, cómo genera el cambio de dirección, etcétera, etcétera. Biomecánicamente, ¿vale? Tenemos que ese análisis kinesiológico, dónde se origina, dónde se transmite, dónde se estabiliza la fuerza, en qué planos, ejes y vectores. Esa biomecánica o kinesiología también es importante que la veáis, ¿vale? El análisis del pitcher que tanto hemos comentado. Y por último, la valoración fisiológica. Oye, que si una prueba de esfuerzo, que si un test de RM a nivel de fuerza, a nivel de sistema de desarrollo energético y tal. Con eso nos hacemos una idea del estado a nivel de fundamentos, capacidad y habilidad, contexto que tiene la persona. Y ya tenemos una idea de dónde partimos para establecer desde aquí hacia adelante cómo vamos a ir. El segundo punto son los objetivos. Claro, ya tenemos la línea base, ahora hacia dónde vamos. Y los objetivos van a depender del calendario de competición, porque no es lo mismo una persona que tiene que competir con 2 picos de forma en la temporada, ¿vale?, que una persona que tiene una Champions, ¿vale?, la Champions, la Liga, la Copa, y tiene una Liga. Entonces, ahí los contextos son diferentes. No es lo mismo los objetivos para una persona que lleva muchos años entrenando y que tiene unos niveles de rendimiento muy altos que alguien que está empezando, porque eso nos va a ayudar a que las estrategias de utilizar un tipo de planificación u otra, por ejemplo, las planificaciones contemporáneas, polarizada, intermitente, bloques, van a venir muy bien para deportistas que llevan mucha experiencia, y en cambio planificaciones más tradicionales, como el periodo preparatorio general, específico y competitivo de Mateyev, pues para deportistas que se están iniciando, ¿no? Pero cuando hablamos de calendarios de competición, de ligas, pues ahí ya tendremos que irnos a planificaciones donde no buscamos el 2 picos de forma, sino estar fuerte durante toda la temporada. Y pueden aparecer los ATR, los bloques, es decir, competiciones donde, o estrategias donde la persona acumula, transforma, realiza. ¿Por qué? Porque en esta parte de la temporada, imaginaros, me voy a jugar los cuartos y las semis de Champions. Después a lo mejor pasan 3 meses hasta que voy a tener la final de Champions, vuelvo a acumular, transformar y realizar. Podemos utilizar ese tipo, ¿vale? O la que consideréis, son ejemplos y tal. Y si no tiene un objetivo de rendimiento deportivo, pues ya os comenté que un contexto de actividad física y salud, hacerle una planificación, verá, se puede hacer de todo, pero dedicar la energía en las cosas más importantes, programar bien, que haya progresión y variabilidad, no considero que sea lo más importante. Que alguien lo quiera hacer, oye, sin ningún tipo de problema, igual que el tema de hacer movimiento olímpico con alguien de actividad física y salud. Llegará como premio, pero no es algo que como un foco principal que tengamos que hacer cuando nosotros vamos a trabajar con clientes de actividad física y salud. Si nos vamos a contextos de rehabilitación, readaptación, esto es como un embudo, ¿no? Al principio el embudo es muy estrecho y entran ahí nada más que cositas muy, muy específicas, es decir, el tendón solamente ahí puede, si hay un tendón, una tendinopatía, en el tendón de Aquiles solo va a soportar al principio esfuerzos isométricos, porque va a reaccionar muy mal a esfuerzos dinámicos. A medida que vais mejorando, quitando el dolor, o vais recuperando el dolor entre la fisioterapia y tal, el embudo se va abriendo y podréis meter más cosas, pero es que luego el embudo se va a ir cerrando, porque claro, un tendón deteriorado degenerado de un corredor o un tendón deteriorado de un jugador de pádel, al principio entran de la misma manera, van trabajando muy amplio, pero luego el corredor se va especializando en carrera y el de pádel se va especializando en pádel. Entonces tendréis que planificar eso, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es establecer el camino desde la línea base al objetivo y qué reglas usamos para establecer esas estrategias, esa tal, la foto grande, los principios del entrenamiento que vimos hace un rato. Es decir, los principios del entrenamiento deportivo son las reglas del juego. Si tú vas a jugar, me invento el Monopoly, pues el Monopoly tú no puedes decir, pues yo voy a tirar 3 veces, el otro una, voy a pasarme esta casilla que tiene los hoteles y no pago, es decir, tiene unas reglas. Pues aquí igual,
los principios del entrenamiento deportivo son los que nos van a marcar que esa planificación se juegue o se haga con buenas reglas, ¿no? Y que tenga en cuenta el síndrome general del estrés, el principio de uso-desuso, el principio de individualización, el principio de variabilidad o variación del entrenamiento, el principio de periodización, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los principios del entrenamiento deportivo los tenéis que cumplir en mayor o menor medida. Habrá veces que tendrás que sacrificar alguno en pos de otro, dependiendo del cliente, el momento de la temporada, etcétera, etcétera, pero son las reglas del juego de la planificación. Vale, elegimos el tipo de planificación, contemporáneo o tradicional, en función de la experiencia del cliente, el tipo de calendario que tiene, como hemos dicho antes, ¿vale? Y el tipo de lesión. Nos vamos al cuarto punto, que es la periodización. Recordad, nos quedamos en la diapositiva con las macro y microestructuras de entrenamiento, macrociclos, mesociclos, microciclos y sesiones. Pues bien, ¿qué son los macrociclos? Pues son aquellas estructuras grandes o macroestructuras que incluye toda la fase competitiva. Vamos a hacer el macrociclo para clasificarnos para el Campeonato de España, para conseguir una medalla olímpica, para lo que sea, ¿vale? Para ganar o para intentar ganar la liga. Esa es eso, ¿vale? Entonces, es como una matriusca, ¿vale? La periodización. Dentro del macrociclo se incluyen el resto de estructuras. Entonces, quitaríamos el macrociclo, que ya tenemos la primera cosa. El objetivo general es ganar esto, clasificarme para esto, ganar la liga. Quitamos y aparece la segunda, que serían los mesociclos. ¿Qué son los mesociclos? Objetivos parciales del proceso global. Y la recomendación que suelen durar es entre 4 y 6 semanas, ¿vale? Un mes y medio aproximadamente. Y tratan contenidos específicos y se basan en los previos. Mirad, ¿os acordáis que la ciencia nos dice para rendimiento los clústeres, la pliometría, los contrastes, los complex, parece que son los métodos que más eficaces son a la hora de mejorar el rendimiento final de un deportista? Pero al final tenemos que trabajar sobre todo. ¿Por qué? Porque un stop and go, recordad todas las bondades y las maravillas que nos daba ese método. Una adaptación anatómica es fundamental para preparar músculos, ligamentos y tendones e incluso fascia. Un trabajo de hipertrofia en algunos momentos es necesario. Entonces, como vamos a tener diferentes objetivos, tenemos que decir, vale, no puedo mejorar la resistencia a la potencia solamente haciendo resistencia a la potencia, porque tengo que tener fuerza, tengo que tener tamaño muscular previamente, tengo que ir construyendo una serie de cosas que me lleven a una adaptación top, que no sea una adaptación de especialización temprana, me hago desde el principio resistencia a la potencia, me pongo rápido muy fuerte, pero que me lleven al estancamiento, porque no he generado esa variabilidad, ¿no?, que nos dice ese principio de entrenamiento. Entonces, tenemos esas estructuras, los mesociclos, y en un macrociclo, imaginaros que duran 9 meses, pues pueden meter 6, y en esos 6 tendrás que dividir. En fuerza voy a trabajar esta parte, en resistencia esta parte, en fundamento esta parte, porque aquí hablamos de la pirámide de rendimiento, fundamento, capacidad, habilidad. En los fundamentos me voy a dedicar a la movilidad en general, a la activación en general, y no meto trabajo apenas de integración. En la fuerza, a que se vaya haciendo fuerte y adaptándose anatómicamente, y en la resistencia, que coja resistencia de base. Ese primer mesociclo. Segundo, subo. Tercero, subo y voy subiendo niveles de representatividad, especificidad, como lo queráis llamar, dependiendo de si vamos acercándonos al contexto o vamos acercándonos a la especificidad biomecánica de cómo esa persona genera, transmite, estabiliza, qué planos y vectores maneja, la movilidad que necesita, que ya no es la movilidad de la cadera, sino la movilidad de la cadera en una cadena de apoyo para producir la extensión, porque la extensión me elonga los flexores de cadera que me producen el recobro, bla, 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 ¿vale? Entonces, todo eso es motus. Ya el cómo lo haces, oye, en mesociclos es el hacer, ¿vale? Pero el ser es lo importante, porque si tú dominas el ser, ahora el hacer, ¿cómo lo hago? A través de mesociclos, ya te lo estamos diciendo. Adaptación anatómica, primer mesociclo, os hago una cosa muy lineal. Segundo mesociclo, hipertrofia. Tercer mesociclo, fuerza máxima. Cuarto mesociclo, trabajo de potencia. Quinto, resistencia a la potencia. Sexto, tapering para que la persona descargue, ¿vale? Y eso. En resistencia lo hago muy lineal, ¿vale? No es así. Zona 2, el primer mesociclo. Zona 3, el segundo. Zona 4, el tercero. Zona 5, el cuarto. Y zona 6, el quinto. Y la zona 7, el mesociclo 7, el de competición.